Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a platicar la historia de aquel grupo controversial que causó revuelo en los años 40 hasta los 70 y un poquito más. Espero la disfruten, tanto como yo. Comenzamos. El grupo de los Xochimilcas fueron Francisco Paco Gómez García, mejor conocido como el Glostora. En el contrabajo, Francisco Martín Armenta, tornero en la trompeta. César Sosa, el Patiño, en el acordeón y Antonio Claudillo en la batería. Ellos fueron músicos de primer nivel, además de muy versátiles, pues lo mismo tocaban un rock, swing, jazz, cha-cha-cha, cumbia, merengue y un buen danzón, con un estilo muy particular cargado de humor y de picardía. Y hablando del Glostora, tenía la peculiaridad de que si escuchaba un ritmo muy movido, se subía al bajo como si fuera un caballo y comenzaba a ejecutarlo, siempre manteniendo el equilibrio arriba de su instrumento. Y algo que también los caracterizó es que ellos le dieron importancia en las melodías al acordeón y a la trompeta, que en aquella época eran muy poco utilizados en el rock. Si hablamos de sus vestimentas, ellos usaban pantalón y camisa de manta, pero de colores muy llamativos. Lo que no podía faltar, sombreros y botas. Peinado de melena, y uno de ellos, pues siempre se hacía pasar por un chico raro. Hasta besos le mandaba a los señores del público. Se bajaba del escenario y se le sentaba en sus piernas. Que es una realidad, es que hoy, a más de 40 años de distancia, el grupo de los Xochimilcas es más que un desconocido, ya que las generaciones modernas no conocen a dicha banda, no saben de su estilo musical. En pocas palabras, nadie conoce qué hicieron ni quiénes fueron. Pero los Xochimilcas fueron los pioneros en la exploración instrumentativa del rock, así como de las posibilidades estéticas del performance durante sus presentaciones. Un gordo macho y bigotón, excedido de adrenalina, golpeaba tambores y platillos como poseído. El bajo era domado por un flaco vestido de manta que representaba a un indio ladino lleno de picardía. Otro flaco tocaba el acordeón y el trompetista se enfundaba en un gigantesco sombrero de paja, de esos característicos que hoy en día solo vemos en los desfiles del 16 de septiembre. El singular estilo de este cuarteto se caracterizaba por su falta de seriedad, lo que no quiere decir que hayan sido una agrupación que no tocara bien, sino todo lo contrario. Eran unos grandes músicos. Coronados con su look de vanguardia, podríamos estar hablando de un trupé de comediantes al estilo de los hermanos Marx, pero de Petatiux, claro. Las rutinas de El Gordo y el Flaco les quedaban guangos, pues en el conjunto se duplicaban las dosis, 2 gordos y 2 flacos. Y si hablamos del acordeonista, siempre aparentaba estar de mal humor. Él era lo que todos conocíamos, el Patiño, o sea, la víctima de las travesuras del personaje tragicómico. El baterista, siempre anclado por su instrumento, desbordaba energía y con frecuencia estaba del lado del personaje travieso. Si hablamos del trompetista, era el típico genio musical, muy inspirado pero también muy distraído. Y todo el peso de la comicidad estaba a cargo del bajista, ya que su personaje era ser el estilo de un chico raro. Y así pues, es como les dejamos este video para el rescate de esta parte de nuestra memoria cultural y musical. Y que se haga de su conocimiento a todas las nuevas generaciones. E invitarlos a que se acerquen a esta parte tan importante de nuestra historia, pues si dejamos que se pierda para siempre, ya nadie podrá explicar cómo llegamos al nivel en el que estamos ahora. Y bueno amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.